Buenas noches con todos, espero que todos se encuentren bien. Bueno, damos inicio entonces a la presentación. El motivo de la presente webinar es hablar sobre las implicancias laborales en el estado de emergencia actual, ¿no? Nuestro objetivo es que ustedes tengan una idea más o menos de las acciones que viene tomando el gobierno durante estos ya 30 días que está durando el aislamiento obligatorio y que tengan conocimiento también de cuáles son estas implicancias laborales en nuestros centros de trabajo. Muchos de nosotros o somos empleados o tenemos algún rol en las áreas de recursos humanos o podemos tener nuestras propias empresas y creo que muchos estamos todavía un poco desorientados con lo que el gobierno viene estableciendo y ¿cómo se llama? Y regulando en estos días, ¿no? Para que se hagan una idea, por lo menos se han publicado más de 40 normas en estos 30 días. Todo empezó, y acá hay una cronología de acontecimientos, el 6 de marzo, cuando se detecta el primer caso de COVID en el Perú. Parece lejano por la cuarentena, ¿no? Todos estos días que la hemos pasado dentro de nuestros hogares, pero en realidad fue nada más hace un mes y días, ¿no? Ahí la OMC declaró el 11 de marzo la pandemia, el COVID como una pandemia mundial. En ese momento se habían infectado más de 100 países. Actualmente son ya casi más de 200 países los que están infectados, ¿no? Vemos cifras alarmantes de muertos, de fallecidos, hay más de 120.000 en el mundo, ¿no? Estados Unidos tiene más de 500.000 de personas infectadas. Creo que cuando recién comenzó esta pandemia no lo avisorábamos con los efectos que está trayendo el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pero dentro de esta crisis el gobierno ha venido tomando una serie de medidas y entre ellas, bueno, la primera que tomó y creo que acertadamente fue la que se publicó el 15 de marzo, ¿no? Previo a ello ya había declarado el 11 de marzo una emergencia sanitaria por 90 días, pero el 15 de marzo se publica el Decreto Supremo 044-2020, que es la primera determinación del aislamiento social, ¿no? A pocos días, 11 días de haberse, a 9 días, perdón, de haberse determinado el primer caso de COVID. Con esta resolución, bueno, todos tenemos que permanecer en nuestras casas y eso genera una serie de implicancias y efectos de cara a nuestras actividades laborales, ¿no? Luego la 046, que ahí la pueden ver en pantalla, luego les vamos a hacer llegar esta presentación. La 046 determina la inmovilización social. Luego, esta 044 se ha prorrogado con el Decreto Supremo 051 y posteriormente con el actual Decreto Supremo 064, que fue del 10 de abril, que nos lleva a este aislamiento social hasta el 25 de abril de este mes. Cuando cuando se publica el primer decreto, el 044, las personas y las empresas no avisoraban que se pudiera haber extendido tanto como efectivamente se ha extendido, ¿no? Y eso ha generado una serie de decisiones del gobierno que fueron muy tenues en el aspecto laboral, ¿no? Se enfocó mucho en el aspecto de salud, en las medidas de aislamiento, en las medidas de higiene. Y bueno, nadie avisoraba, ¿no? que iban a ver que se iba a extender tanto este aislamiento, ¿no? Y las primeras normas laborales que salen, sobre todo acá las vamos a ver. Bueno, estas de acá que les estoy mostrando son las normas referidas a aislamiento obligatorio. Luego van a ver acá una cronología de normas que comienza desde lo primero que regula el gobierno respecto a los temas laborales, ¿no? Saca una guía sobre el teletrabajo el 6 de marzo, ¿no? Basada en la ley del 2013, con los mismos requisitos, con la 30.036, con los mismos requisitos, sin darle ningún margen ni flexibilidades. Luego se regula el mismo teletrabajo el 11 de marzo con la 025.
¿no? Y tampoco nos da mayores alcances. Pueden ver la serie de normas que han habido. Bueno, está la 044, la 026, la resolución ministerial 304 que está referida al protocolo de tránsito. Luego tenemos la 046 sobre la inmovilización obligatoria, que nos pone más restricciones en cuanto a la salida, a nuestras libertades de tránsito, ¿no? Luego se establece con las 029 turnos, modificación de turnos y jornadas, ¿no? Eso fue el 20 de marzo, ¿no? Después, recién el Decreto Supremo 010, en concordancia con el 026, 029, recién ya se pone un poco más realista y establece lo que es el trabajo remoto. El trabajo remoto es una figura legal acondicionada a esta situación de emergencia, porque como tal no estaba regulada en nuestra legislación laboral. Más adelante vamos a ver los detalles. Sale posteriormente la guía, que es resolución ministerial 072, y bueno, sale una norma, es una FIL respecto a su labor inspectiva y cómo va a sancionar en estos casos, ¿no? En la cronología de normas, bueno, está la 051, vienen las medidas económicas, que ahora vamos a hablar de ellas, el 31 de marzo, se dan las primeras, el 31 de marzo se dan las primeras medidas complementarias económicas para ya analizando el gobierno que se enfrenta a una realidad bastante compleja para las empresas, ¿no? Luego ya de haber pasado los primeros 15 días y viendo que se tenía la necesidad de hacer mayores extensiones de este aislamiento, el 31 de marzo dan las primeras medidas complementarias económicas para apoyar a las empresas durante esta etapa, ¿no? Antes de eso sí ya se habían creado los 380 soles para las poblaciones vulnerables, ¿no? Bueno, de ahí se publica un procedimiento para el cobro del subsidio, porque dentro de las medidas económicas que se brindan está el procedimiento para el cobro del subsidio que brinda el gobierno. Todo eso lo vamos a ver en un ratito en detalle, pero quiero darles el panorama completo ahorita de las normas que nos han venido regulando. Bueno, están los protocolos de tránsito, los permisos de estos para las personas que tenían que ir a trabajar, ¿no? El PET, el permiso especial de tránsito. Luego viene el uso de la firma electrónica, un comunicado por parte del Ministerio de Trabajo. Es la primera vez que se viene regulando con varios comunicados durante esta etapa. Muchas cosas se han absuelto a través de comunicados tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hasta, bueno, estamos en una situación totalmente extraordinaria y obviamente eso genera que se den este tipo de situaciones. Luego tenemos un beneficio económico adicional que se regula por el decreto de urgencia 034, que es del 1 de abril, que a los trabajadores, bueno, a las personas que hace 6 meses han dejado de laborar, pueden hacer un retiro de su AFP. Luego sale un comunicado por parte del Ministerio de Trabajo de cómo se pueden hacer los pagos de beneficios sociales. Sale un boletín informativo del Ministerio de Trabajo que también trata de regular todos estos temas laborales que están sueltos y que las empresas preguntan, ¿no? Y bueno, finalmente acá no está. Bueno, está la resolución ministerial 139, que después voy a explicarles por qué es importante. La resolución ministerial 139-2020 de MINSA establece disposiciones para la atención del COVID y para nosotros laboralmente tiene unas implicancias que ahora se las voy a explicar. Sale el decreto de urgencia 064 del 10 de abril, que nos prorroga hasta el 26 de abril, y el día de hoy, y eso no lo van a encontrar en la presentación, se publica el decreto supremo 038-2020, que es el que está regulando nuevos alcances establecidos por la ministra o por el Ministerio de Trabajo para apoyar más a las empresas en esta etapa, ¿no?
Eso es a grosso modo la cantidad de normas, son 22 normas que tienen implicancias laborales, como les decía, hay más de 40 publicados con el gobierno por este estado de emergencia, pero estas 22 que están en esta presentación son las que tenemos que ver y analizar. Y puntualmente acá les he hecho tres distinciones, ¿no? Las normas que regulan el trabajo remoto, que son la 010, la 026 y la 72, las condiciones laborales o beneficios económicos que se establecen con la 033, la 034 y la 038 del día de hoy, y las medidas de salud relacionadas a la resolución ministerial 084 y 0139. Ténganlas presentes porque todas ellas las vamos a ir citando según cada tema. Entonces, ¿qué pasa y qué nos dice el gobierno frente al aislamiento obligatorio? Nos dice, se ha establecido el aislamiento obligatorio y las empresas solamente tienen 3 caminos para llevar a cabo durante esta etapa la relación con sus trabajadores. En principio, que en la 044 el gobierno declaró, ¿no?, que quiere proteger el vínculo laboral y quiere proteger las remuneraciones de los trabajadores. Desde esa fecha, el gobierno viene insistiendo en que aun cuando se extienda este aislamiento obligatorio, ellos quieren proteger el vínculo laboral y las remuneraciones, ¿no? Eso fue para los primeros 15 días. Entonces, ante la extensión de los 15 días siguientes, el gobierno ve que efectivamente las empresas en el Perú representan las grandes, no son tantas, pero las microempresas son cerca de más de 3 millones más o menos de empresas en el Perú, que son micro y pequeñas empresas que no tienen las espaldas de una empresa mediana o grande. Entonces, frente a esa situación, se da cuenta que su idea de proteger el vínculo laboral y proteger las remuneraciones de estos trabajadores se va a ver afectada necesariamente. Y es así que publica esta norma, la 033, para de alguna manera dar un respiro a las empresas frente a la situación, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos 32 millones de peruanos. De estos 32 millones de peruanos, la población económicamente activa es más o menos 22 millones de peruanos, ¿no? Y solo 5 millones están en una planilla laboral completa de esos 22 millones. El resto son medias planillas, son CAS, son independientes, recibidos por honorarios, microempresarios, ¿no? O sea, la realidad peruana es mucho más allá que regular sobre las normas laborales de nuestro país, ¿no? Sobre la planilla en el Perú, como les digo, incluyendo a los estatales, no llegamos más que a 5 millones en una planilla. Entonces, todas estas regulaciones tenían que tener en cuenta a todo ese grupo poblacional que vive en el día a día, ¿no? Y que necesitan un respaldo mayor que solamente ser regulado a través de este formato. Pero bueno, como les decía, el gobierno entonces establece tres tipos de trabajo a partir del 16 de marzo, ¿no? Que son el trabajo remoto, la licencia con goce compensable y el trabajo presencial. El trabajo presencial es el trabajo que es para las pocas actividades, y ahí lo pueden ver en el cuadro, para las pocas actividades que están autorizadas a trabajar. ¿Quiénes son las personas que trabajan en actividades esenciales? ¿No? No pongo el detalle aquí porque creo que ya todos sabemos que las actividades esenciales son las relacionadas a energía, a alimentos, a gas, ¿no? A necesidades y servicios esenciales para la población. Entonces son ellos los únicos autorizados a trabajar de manera presencial. Y para los demás se abren estas dos formas de trabajo, que son el trabajo remoto y el trabajo a través, el no trabajo, porque es no trabajo, es esta licencia con goce de haber. ¿Quiénes van a estar en trabajo remoto? En trabajo remoto son aquellas personas que puedan trabajar desde sus domicilios o desde el lugar donde se encuentren.
¿no? Normalmente está referido a personal administrativo, social, de staff, ¿no? ¿Y quiénes son licencia? ¿Quiénes deberían estar con licencia con goce de haber compensable? Los talleres, las operaciones, los proyectos, personal que no puede trabajar y que no es administrativo y que una computadora no es suficiente como para poder llevar a cabo sus funciones, ¿no? En este escenario, ustedes pueden ver que solamente hay dos tipos de trabajo, el remoto y el licencia con goce de haber, ¿no? En ambos casos, las empresas están pagando los sueldos, ¿no? Desde que se publicó el trabajo remoto, se indicó, bueno, nosotros los abogados laboralistas comenzamos a inquietarnos y decir, ¿por qué no prever la suspensión perfecta de labores? ¿No? La suspensión perfecta de labores está regulada por nuestra ley laboral, por la 728, desde hace muchos años, ¿no? Y estas normas de emergencias no permitían, ¿no? O no regulaban la suspensión perfecta de labores y solamente se remitían a decir que las empresas tienen que pagar los sueldos, ya sea porque la persona está trabajando remotamente o porque se le va a pagar el sueldo y después el trabajador debe devolver con horas de trabajo, ¿no? Con compensación de horas. Para la primera quincena se hubiera entendido bastante bien, no hubiera habido inconvenientes, pero ya a partir de la segunda quincena ya las empresas comenzaron a sentir este impacto, ¿no? Este impacto de seguir pagando sueldos, ¿no? Y de ahí es de donde vienen las primeras medidas económicas laborales con la finalidad de tratar de compensar esta situación. En estos momentos veo que hay alguien que tiene problemas de conexión, por favor, véanlo directamente con el personal de soporte, ¿sí? Sí pueden irme haciendo algunas preguntas que estén relacionadas al tema, muy puntuales, ¿no? Y que puedo irlas administrando ahorita, porque veo que no se están haciendo preguntas, pero pueden irme haciendo en el chat y yo voy viendo si las... ¿Qué pasa con los practicantes? Ya, muy buen punto. Las normas han regulado a los practicantes, ¿no? La 029, que regula el trabajo remoto y el trabajo, la licencia con goce, sí regula también a los practicantes. Los practicantes, como saben, no tienen un vínculo laboral, ¿de acuerdo? Los practicantes tienen un tipo de trabajo, un tipo similar al trabajo, pero no es un vínculo laboral. Sin embargo, la norma sí ha permitido que... Uy, ya me están haciendo ahora muchas preguntas. Denme un minuto terminar con una pregunta y ya les voy contestando las demás. Con los practicantes entonces sí pueden trabajar remotamente, o sea, sí pueden realizar sus prácticas remotas en la medida que sean viables. Recuerden que los practicantes son personas que necesitan una guía, una formación, entonces como que el trabajo remoto no es muy aplicable. También se podría llevar a cabo una licencia con goce y también lo ha regulado la norma, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ahorita les voy a contar todas las demás preguntas. Espérenme. Bueno, hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, el gobierno reguló trabajo remoto, licencia con goce de haber y trabajo presencial. Estamos así. Luego viene la norma regula un grupo de personas que los llama grupo de riesgo. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Y ahí entran a tallar las normas que les dije inicialmente, las normas de salud, ¿no? Las normas de salud referidas a la 084 y a la 139 que recién salió. ¿Qué se regula? ¿Quiénes son las personas de riesgo? Las personas mayores de 60 años, las que tienen hipertensión, las que tienen diabetes, las que tienen enfermedades pulmonares, coronarias, cáncer y otros estados de inmunosupresión. Estas personas deben estar durante toda la emergencia sanitaria como trabajo remoto,
¿De acuerdo? No deben trabajar por ningún motivo como trabajo presencial. Y en ese escenario, y bueno, y si no pueden hacer trabajo remoto porque no son personas de staff, no son personas administrativas, ¿no? Se supone que no pueden ir, tendrían una licencia con goce. Todo el personal que sea identificado como grupo de riesgo debe ser trabajo remoto o estar en licencia. Y además ellos no pueden regresar el 26 de abril, sino que tienen que regresar hasta el 9 de junio, ténganlo presente, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que ustedes, como empresarios, personas de recursos humanos, tienen que tener identificadas a estas personas con factores de riesgo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pueden utilizar los exámenes médicos ocupacionales, los últimos, y determinar si con esa información pueden detectar esta hipertensión, la diabetes, las enfermedades pulmonares, ¿no? De repente, estos exámenes médicos ocupacionales son muy antiguos, y definitivamente pues necesitamos información actual. Entonces lo que yo les recomiendo en este punto es que elaboren una encuesta, le envíen al total de sus trabajadores, ¿no? Estableciendo los indicadores de riesgo y que cada persona indique si tiene alguno de estos factores de riesgo. Obviamente el de la edad no es necesario preguntar porque todos sabemos la edad de nuestros colaboradores. Entonces en esta encuesta preguntaríamos si tienen hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares. La encuesta, ojo, y ya por temas legales, es una encuesta confidencial, así que lo que se hace es que el médico ocupacional que ustedes tengan sea quien maneje esta información, ¿de acuerdo? La salud es confidencial, son información que ustedes deben resguardar, por lo tanto, está bien que ustedes tomen las encuestas para que ustedes puedan decir sobre este grupo de riesgo. Les recomiendo que lo hagan de una vez, para que ustedes ya vayan mapeando a su grupo de riesgo, porque si tenemos la suerte que el 26 de abril nos abren las puertas a todos, que es de aquí a semana y media, ustedes tienen que saber que este grupo de riesgo no puede ir a trabajar. Si ustedes hacen trabajar a personal del grupo de riesgo, SUNAFIL ha considerado esta falta como una falta muy grave. Pueden estar afectos a multas e inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Hay un detalle adicional en estos factores de riesgo que se ha generado polémica, y es que se considera también, algunos dicen que sí, otros dicen que no, la 139 ha incluido la obesidad, sin distinguir los tipos de obesidad que hay, ¿no? Ustedes saben que hay la obesidad 1, 2, 3 y la mórbida, ¿no? Y bueno, y las características de nuestra población peruana es que por lo menos un 30 o 40% sufre de sobrepeso, obesidad y riesgos de obesidad, ¿no? Ese tema lo voy a tocar ya hacia el final si es que hay alguna pregunta, pero nosotros estamos, al menos la interpretación que le estamos dando es que la obesidad, solamente la obesidad mórbida entraría dentro de estos grupos de riesgo, ¿sí? Entonces ahí el grupo de riesgo. Ahora, vamos a ver las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Como les decía, el teletrabajo es una figura laboral que existe en nuestra ley vigente desde el año 2013, que fue regulada por la 30036, que les comenté hace un rato, y por su reglamento. Pero ¿cuál es la característica más importante de este teletrabajo? Que es por acuerdo, no es unilateral. Es el empleador paga todos mis gastos, todos los gastos que puede incluir en mi domicilio, y hay una fuerte obligación del empleador de capacitar mucho en los temas de seguridad y salud, y capacitar en las herramientas para el trabajo, y capacitar y proporcionarle herramientas que sean seguras, ¿no? Herramientas informáticas seguras. Por eso hacía que esta figura no sea muy usada en el país, y cuando nos enfrentamos al estado de emergencia, esta figura del teletrabajo no resulta tan flexible para poderla regular.
Y es de ahí que con la 026 se regula el trabajo remoto, lo hace flexible, lo hace unilateral, que eso es un punto importante. La empresa decide que no están con licencia, están con trabajo remoto. El empleador no tiene la obligación de pagar los gastos en los que pueden incurrir los trabajadores en trabajo remoto, no tiene por qué pagar la luz, el agua, el cable, puede, si quiere, salió una precisión posterior. Y en el tema de seguridad y salud, sí debe capacitar, mandarle lineamientos, pero no se puede ser responsable de lo que pase en el hogar, ¿sí? Ténganlo ahí, si tienen preguntas sobre esto después, me avisan. Luego, ¿qué tengo que hacer entonces para implementar el trabajo remoto? ¿Qué les recomiendo a todos, señores? Para que perdamos la menor plata posible, ¿de acuerdo? Distingan bien quiénes realmente están haciendo trabajo remoto, quiénes deben estar por licencia y bueno, y si tienen algún grupo de trabajo presencial. ¿Por qué digo esto? Porque todos los administrativos, no necesariamente porque puedan estar en trabajo remoto, tienen que estar en trabajo remoto, ¿me explico? ¿Qué quiere decir? O sea, si ustedes tienen de su personal, son 300 personas y 100 de ellas son administrativas, no porque la norma dice que todos los que puedan hacer trabajo remoto lo tienen que hacer, nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo coloco a las 100 personas en trabajo remoto, de repente van a estar trabajando al 15 o al 20%, porque si toda mi empresa, mi máquina productiva está paralizada, ¿hasta qué punto 100 de mis trabajadores que son administrativos van a realizar trabajo remoto? ¿Y por qué es importante? ¿De acuerdo? Porque vamos a ver que se va a ir formando una bolsa de horas compensable para todos aquellos que tengan licencia. Entonces, el primer trabajo, y todavía están a tiempo de hacer, todavía no acaba el estado de aislamiento, el primer trabajo es a distinguir bien quién realmente tiene que seguir trabajando. Mi gente de contabilidad, 100 en contabilidad tengo 20 personas, ¿las 20 personas necesito que trabajen? No, de repente necesito que trabajen 5. Esas 5 las dejo en trabajo remoto y a las otras 15 que podrían estar en trabajo remoto las paso a licencia con goce. ¿Por qué? Porque, señores, todo eso es dinero acumulado. Y vamos a ver que hoy la norma ha liberado de que nosotros compensemos de manera unilateral esa bolsa de horas con vacaciones. Entonces, insisto, sinceren bien quiénes son las personas que están con trabajo remoto, si estas personas con trabajo remoto son indispensables, ¿no? Y también pueden hacer mix, o sea, puede, por ejemplo, Pepito Pérez, que trabaja en contabilidad, puede en el mes de abril estar 3 días o 10 días en trabajo remoto y los otros 20 días en trabajo con licencia, porque los 10 primeros días son, no sé, la presentación de declaraciones, cierre de planillas, pago de planillas, ¿no? Hay labores, obviamente, que no paralizan, ¿no? Todo lo que es recursos humanos, pago de nóminas, todo eso tiene que seguir trabajando. Entonces, la primera indicación, señores, es que analicen bien el trabajo remoto. Segundo, les había dicho hace un rato que el grupo de riesgo permanece en trabajo remoto o en licencia el 9 de junio. Pero también es viable mantener a personal en trabajo remoto, pese a que, supongamos que mañana hay la apertura para que trabaje las empresas Gamarra, para que inicie labores Gamarra, ¿no? Toda la parte de textiles y venta y qué sé yo. Entonces, no necesariamente, si bien es cierto, ya se abre, no necesariamente todos van a ir a trabajar, aunque pudieran, porque justamente hay este inconveniente del metro de distancia entre persona y persona. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo que hagan? Sigan utilizando el trabajo remoto, porque esta modalidad flexible que ha implementado el gobierno para esta etapa dura hasta el 9 de junio, salvo que se extienda. Entonces pueden ustedes, por ejemplo, si tienen a contadores que pueden trabajar desde su casa, a personas de sistemas que pueden trabajar de casa, síganlas manteniendo en trabajo remoto y tienen hasta el 9 de junio y sigue siendo de manera unilateral. Segundo, es obligatorio para el trabajo remoto que ustedes comuniquen que se encuentran en trabajo remoto. Es una comunicación virtual. De hecho, como todos estamos en aislamiento, todo tipo de comunicación es virtual. Entonces, ustedes tienen que enviar una comunicación indicándoles que les van a indicar que cosas como, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar una vez a la
al día, al final del día, necesito tales reportes, y si vas a estar en trabajo remoto, y estas son tus indicaciones, ¿no? Las jefaturas deben cumplir con su labor de seguimiento durante esta etapa a sus subordinados, ¿no? Utilizando los medios virtuales, ¿no? Pueden usar Zoom, ahora que está súper utilizada esta herramienta, y las que tengan. Entonces, también hay una labor de sus jefaturas que les recomiendo que hagan. En lo posible, los trabajadores deberían usar los equipos que les hayan proporcionado la empresa, pero por la coyuntura pueden usar todos sus equipos propios, no hay ningún inconveniente con eso. Y sí, no se olviden de enviar un comunicado con los lineamientos sobre seguridad y salud en el trabajo, para oficina, ¿no? Porque normalmente el trabajo remoto es un trabajo que se lleva a cabo en oficina, y esos lineamientos son como, por ejemplo, postura, luz, ventilación, ¿no? Hay bastantes información sobre eso, y es obligatorio. No se olviden de eso. Se tiene que informar obligatoriamente a los trabajadores sobre las medidas de seguridad. ¿Qué más debemos saber? Nuestros trabajadores que están en trabajo remoto pueden ser inclusive sancionados. Yo les puedo haber puesto a mis trabajadores en remoto 3 meetings, uno a las 10, otro a las 12 y otro a las 4 de la tarde, y ellos tienen la obligación de asistir. Y si ellos no asisten, podrían llegar a ser sancionados, porque es parte de sus obligaciones. En estas citaciones sí se tienen que respetar los horarios que se respetaban comúnmente. Se tiene que respetar el horario de almuerzo, se tiene que respetar los sábados, si tenían sábados y domingos, ¿no? Y tienen que tener en cuenta eso. Luego, como les decía, el trabajador tiene la obligación de estar disponible durante la jornada normal de trabajo. ¿De acuerdo? Si yo trabajaba de 8 a 5 de la tarde, pues en el trabajo remoto se tiene que mantener ese mismo horario de 8 a 5 de la tarde. ¿Que puede haber flexibilidad? Sí, sí, pueden ustedes manejar una flexibilidad teniendo en cuenta que ya no hay desplazamientos. Podríamos empezar más temprano, de repente 7:30, si la persona está acostumbrada a salir 7:30, o por lo contrario también podríamos extenderlo, todo eso previo acuerdo, pero por lo general se debe respetar la jornada que ya tenían. Nuestros colaboradores tienen la obligación de respetar normas de seguridad. Ahí pueden ver las infracciones que se han regulado con motivo del estado de emergencia. Es una infracción grave incumplir con las normas que regulan el trabajo remoto. No se olviden de mandar su comunicado y sus normas de SCT de seguridad y salud en el trabajo. Son indispensables, ¿no? Está también exigir al trabajador concurrir a su centro de trabajo cuando la actividad de la empresa es considerada como servicio no esencial. Acuérdense de los primeros casos que ocurrieron cuando recién se dio el aislamiento obligatorio, ¿no? Vieron este call center que entró Serenaz o entró Sunafil, ¿no? A ver que había muchos trabajadores realizando sus labores cuando era una actividad no permitida. Entonces, servicios no esenciales no pueden trabajar. Y finalmente, obligar a laborar presencialmente al trabajador de riesgo. Si ustedes tienen pertenecen a una de las empresas que están autorizadas a trabajar, no sé, un TOTUS, un Plaza Dea, etcétera, estas empresas tienen que vigilar que las personas que vayan a atender en estos supermercados no sean personas de riesgo. Si tenemos a una persona que es diabética y está trabajando, no debe, la empresa va a ser sancionada y Sunafil la considera como la falta más grave. Así que ojo con eso y cumplan con esta norma. Y obviamente para saber si es diabético, ustedes tienen que partir previamente con una encuesta o con sus exámenes médicos ocupacionales que ustedes deben tener registrados. Les recomiendo que utilicen los últimos. Y si son muy antiguos, nuevamente, hagan la encuesta, que eso les va a ayudar un montón para poder determinar a sus grupos de riesgo. ¿Por qué las personas de grupo de riesgo no pueden trabajar? ¿No? ¿Por qué no pueden trabajar? Porque estas personas son más propensas a desarrollar ¿cómo se llama? A desarrollar una enfermedad más grave, o desarrollar el COVID mucho más grave de lo que se presenta en la mayoría, ¿no?
Ustedes han visto las estadísticas, más de 10.000 trabajadores, perdón, más de 10.000 personas ahorita se encuentran contagiadas en el país, 10.300 fueron los indicadores en la mañana, y de este grupo 900 se encuentran hospitalizadas y 120 más o menos en cuidados intensivos. En los hospitalizados y los que están en UCI y las personas que han fallecido, ustedes van a poder identificar que ese grupo, esos 3 grupos son personas con factores de riesgo, la mayoría. Hay casos excepcionales que sí, que no tienen factores de riesgo, pero el grupo que se ve mayormente afectado es las personas que son del grupo de riesgo, ¿no? Personas mayores de 60 años, tenían complicaciones de hipertensión, diabetes. Por eso es que sería muy grave por parte de nosotros que tengamos a personal que tenga alguno de estos riesgos. Por ahí me preguntan, y disculpen que ya no pude leer el nombre de quien me pregunta, pero me sirve esta pregunta para esta etapa. ¿Un examen médico de septiembre del 2019 nos sirve? No, es muy antiguo, ¿no? La persona podría haber desarrollado en septiembre, han pasado ya 6, 7 meses, y podría haber desarrollado algún tipo de diabetes, algún tipo de hipertensión. Lo recomendable es que sea reciente, por lo menos 1 o 2 meses, no más de ese tiempo, ¿de acuerdo? Con el tema de exámenes médicos. Y si no, es muy sencillo, o sea, como les digo, hacen la encuesta y cada trabajador les va a informar. Algo más con la encuesta, les recomiendo que sus médicos ocupacionales validen la información de las encuestas, ¿no? Porque también algunos creen, no, sí, yo soy diabético, ¿no? Y es mejor y entonces soy del grupo de riesgo y no puedo ir a trabajar. Pero es recomendable que el médico valide esta información. ¿Por qué? Porque de repente la persona está confundida. En realidad hay un grupo de personas, por ejemplo, que tienen resistencia a la insulina, que no es lo mismo que diabetes. Y los que tienen resistencia a la insulina no tienen impedimento. La norma es taxativa, ha establecido 5 tipos de factores de riesgo y nada más. Puede extenderlo, puede ser que defina más, pero por el momento son estos que les comento, ¿de acuerdo? Entonces, hagan la encuesta y valídenla con el médico para que quede claro quiénes son las personas que son de riesgo. Y un detalle más, ¿no? O sea, la persona me dice, soy diabética, ¿no? Sí, la encuesta debe tener carácter de declaración jurada, porque ellos deben declarar que lo que están diciendo ahí es la verdad. Sin embargo, les recomiendo que el médico valide la información. ¿Qué quiere decir? Que le pida al trabajador que le dé algún tipo de constancia médica que la persona está diabética, ¿no? Yo tuve unos casos, por ejemplo, donde nos dijeron, sí, somos diabéticos. Señor, por favor, mándenos la indicación médica. Ah, no, yo sé que soy diabético, pero no tengo ninguna constancia, ¿no? Entonces, en esos casos, la recomendación es, una vez que regresemos o retornemos a labores, a esas personas hagámosles una evaluación previa, ¿no? A esas personas que dijeron, sí, soy diabética, pero no tengo una constancia, ¿no? Bueno, mucho cuidado, el grupo de riesgo es un factor importante. Otra pregunta, voy a aprovechar porque tiene que ver con el tema, y disculpen los demás que no he ido contestando, pero me preguntan si yo tuve una enfermedad hace 2 años o hace 3 años, por ejemplo, tuve cáncer o tuve una enfermedad pulmonar y ahora no la tengo, ya estoy sana. ¿Soy una persona que me deben considerar grupo de riesgo? Según la norma, no. Según la resolución ministerial 139, no. Pero sí les recomendaría, por la preocupación de nuestros trabajadores, que ustedes lo hablen con su médico ocupacional, ¿no? Según la resolución ministerial que les digo, habla de enfermedades actuales, a la fecha, ¿no? Que hoy yo tenga cáncer, que hoy yo tenga un asma, que yo hoy día tenga una hipertensión, ¿no? Bueno, normalmente los hipertensos son permanentes, son enfermedades crónicas, lo mismo pasa con los diabéticos, pero las enfermedades pulmonares sí se curan, el cáncer se cura.
¿de acuerdo? Y lo que prevé la norma son normas actuales, pero sí les recomiendo, por la salud de nuestros trabajadores, que lo hablen con su médico ocupacional y vean si el que haya tenido yo cáncer hace un año o hace 2 años me pone en mayor riesgo. El COVID es una enfermedad nueva, todavía ni siquiera está descubierta la vacuna, así que no sabemos cómo va a ser su evolución y cómo sí podría afectar a las personas que tuvieron algún tipo de esta enfermedad. Así que sería bueno que hagan una evaluación. Hasta ahí entonces, lo que es trabajo remoto, comentarles que el empleador tiene la obligación de fiscalizar a los trabajadores remotos. Bueno, ya le hablé lo del deber de prevención. Y algo muy importante, las boletas de pago, señores, ¿no? ¿Qué es lo que voy a consignar en mi boleta de pago? ¿No? Si es trabajo remoto, ustedes no tienen que poner nada más que pagar el sueldo. Pero sí les recomendaría que en la parte de abajo o en algún lugar de la boleta pongan trabajo remoto para que no se confunda con la licencia con goce de haber. Y respecto a la licencia con goce de haber, les recomiendo que sí pongan licencia con goce de haber, que normalmente nuestros sistemas informáticos y el PLAME tiene ese concepto que se llama licencia con goce de haber, ¿sí? Ahora, viene el gran tema. Licencia con goce de haber compensable. Hasta ahora, hasta antes de la norma del día de hoy, hemos venido recomendando que por favor lo compensen contra vacaciones. ¿Por qué? Porque 45 días es imposible de manejar la compensación. Entonces, todos aquellos que tienen bolsa de vacaciones, ustedes pueden ir, como es por acuerdo de partes, ustedes pueden ir gestionando con sus trabajadores estas vacaciones. De repente los primeros 15 días los trabajadores eran reacios y no quisieron tener un acuerdo y en fin, pueden dejar esos 15 días de marzo como una bolsa para compensar a futuro. Pero para abril, que todavía no se han cerrado las planillas y que todavía no se ha cerrado el registro en el PLAME, les recomiendo al 100% que hagan la compensación con vacaciones porque no les va a alcanzar el compensar las horas. 1, 2, nuestra economía, bueno, no tengo una bolita mágica aquí para determinarlo, pero creería que nuestra economía se va a recuperar lentamente. Y no solo nuestra economía depende de la economía mundial. Y el mundo está como nosotros, en cuarentena y sin actividades. Así que creería que el retorno y la reactivación de la economía va a ser lenta. Así que de nada sirve que ustedes sigan teniendo una bolsa grande de horas que no van a poder compensar porque posiblemente cuando regresen van a venir a trabajar menos o van a trabajar un horario menor. Ahora, la idea, me preguntan, ¿es razonable una compensación de tantas horas? No, pues no es razonable, pero estamos en una crisis y es lo que ha dicho la norma. La norma ha establecido que los que no estén en trabajo remoto tienen la obligación de devolver las horas, ¿no? No es un sueldo regalado, ¿no? Es contratrabajo a posterior, ¿no? Si se le doy la compensación de horas y se termina su contrato, me decían, descontarlo asumo que me dirían, puedo descontarlo de la liquidación solo por acuerdo. Disculpen que insista, pero es solo por acuerdo. No es posible que sea unilateral. Lo que sí hoy día se ha regulado, y estoy todavía revisándolo, pero sí se ha regulado hoy día es que las vacaciones, la forma de compensar puede ser de manera unilateral. Entonces, vayan haciéndolo de esa manera, ¿no? Vayan compensando contra vacaciones. Ahora ustedes me dirán, pero las vacaciones se me acaban. Me preguntan, ¿el grupo de riesgo también debe compensar? Sí, claro. El grupo de riesgo todos tenemos que compensar. El que no está, hay solamente 3 formas hoy día que les decía al inicio. Hay 3 formas de relación laboral hoy en día. Mi trabajo remoto, que estoy trabajando efectivamente, y ahí si estoy trabajando me pagan. Los que están de licencia con goce de haber porque no pueden entrar de manera remota porque ellos son, no sé, técnicos, personas que trabajan en taller, trabajan en almacén y no pueden realizar sus labores
Por lo tanto, ellos están con licencia de goce de haber compensable, o sea, esas personas me la tienen que devolver, y luego está el trabajo presencial. No existen más, ¿de acuerdo? Y los compensables, los que están con licencia con goce de haber compensable, tienen que devolver esas horas. ¿Qué pasa si no hay acuerdo de parte por las vacaciones? Hasta ayer era por acuerdo de partes. Hoy la ministra, a través de la 038, ha liberado que lo haga de manera unilateral. ¿Sí? Dice de preferencia que sea por acuerdo, así lo pone en la 038. Eso quiere decir que unilateralmente podemos compensar contra vacaciones, ¿no? La idea y lo que está buscando, sí, el gobierno está buscando que el vínculo laboral se mantenga, que no los despidamos, aunque sea trabajemos, si tiene un... Hay bastantes preguntas, después seguiré contestando. Pero la idea es mantener el vínculo laboral, ¿de acuerdo? Entonces sí se puede hacer unilateralmente a partir de hoy, y avancen con eso porque nos queda abril. ¿Cómo compenso? De manera unilateral, y también se puede compensar con licencia sin goce, eso sí tiene que ser por acuerdo, porque es no pagado. Acá vamos a ver los beneficios que ha dado el gobierno, ¿de acuerdo? Ha dado el retiro de CTS a los trabajadores hasta 2.400, ha dado la suspensión en el mes de abril del pago del FP, con lo cual los trabajadores van a tener una liquidez y que esa liquidez la podrían usar ustedes para compensar licencias sin goce, por ejemplo. Y de ahí tenemos el subsidio que nos está dando el gobierno para aquellos trabajadores que ganan menos de 1.500 soles, ¿no? Hasta 1.500 soles, el gobierno nos va a dar un subsidio, hoy día es 14, hasta ayer hubo la ampliación para registrarse y dar su código de cuenta bancaria para recuperar esta suma. Era para todo tipo de empresas, no era solamente para MIPE, era para todas, grandes, medianas. El único requisito era que ganaran menos de 1.500 soles, hasta 1.500 la remuneración ordinaria, ¿no? Luego está el bono de 380 soles, listo. Creo que aquí vamos avanzando. ¿Qué no se puede durante el estado de emergencia? Hace un rato les decía que, bueno, este PPT lo hice antes de la norma de hoy, les decía que no se puede obligar a goce de vacaciones, pero a partir de la norma de hoy día sí. No se puede obligar a una licencia sin goce, pero por acuerdo sí. Y reducir la remuneración o tiempo de trabajo por acuerdo también se puede hacer, unilateralmente no, y desvincular tampoco. ¿De acuerdo? Para que lo tengan claro. Vamos a ver. Esto creo. Una recomendación desde Recursos Humanos, trabajo en Recursos Humanos, así que siempre es bueno que los colaboradores tengan comunicaciones de manera permanente, ¿sí? Sobre todo en este tiempo de distancia. ¿Qué se recomienda? Comunicados de la gerencia general, comunicados de aliento, yo me quedo en casa, que sí es obligatorio, comunicados sobre control y monitoreo de casos de COVID, información sobre las normas del Estado, o sea, cómo viene avanzando, normas sobre SST, normas de estrés laboral. Mantengan una comunicación fluida, ¿sí? Por lo menos de manera semanal, diaria, interdiaria, que eso los va a ayudar un montón. ¿Qué más? A ver. Medidas, vamos a analizar las medidas. Entonces, ya les hablé de que tienen que gestionar el trabajo remoto. Redúzcanlo a lo mínimo indispensable. La compensación de horas se puede hacer contra vacaciones. La no acumulación de horas significa no acumulas horas, pero a cambio tú vas a ganar menos porque te voy a dar una licencia sin goce de haber, ¿no? Se puede manejar reducción de remuneraciones y desvinculaciones. En esos casos, la reducción de remuneraciones va a tener que ser por convenio y las desvinculaciones también por acuerdo, obviamente, no pueden ser de otra manera. ¿Ya? Vamos a ver algunas. Compensación de vacaciones creo que ya lo hablamos, así que voy a pasar eso para poder... Vamos a hablar de la suspensión perfecta de labores, que eso se publicó el día de hoy. Se puede, hasta 90 días. En este caso, el gobierno ha dicho que es hasta el 10 de julio, me parece.
o no lo tengo ahorita en mente porque es la norma de hoy día, pero sí, me parece que es hasta el 10 de julio que se puede hacer una suspensión perfecta de labores. ¿Qué pasa en una suspensión perfecta de labores? No se pagan los sueldos, ¿de acuerdo? Por ahí leía que alguien tiene un restaurante, les recomiendo que hagan una suspensión perfecta de labores, ¿no? En ese escenario, durante este tiempo, no van a pagar sueldos. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo aprueba el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y aprueba el Ministerio de Trabajo y para eso nosotros tenemos que hacer algún tipo de sustento económico, financiero y operativo. No es que porque yo, por ejemplo, yo soy banco de crédito, es difícil que un banco de crédito pueda aplicar a una suspensión perfecta de labores porque si bien es cierto puede estar afectada, como todos estamos afectados económicamente, este, el, es una empresa grande con gran sostenibilidad y gran soporte, así que no le van a aprobar a él una suspensión perfecta de labores. ¿A quiénes le aprobarían? Sí se pueden hacer suspensiones parciales, es decir, podría ser Banco de Crédito, trabaja y tiene agencias en la zona de Iquitos que se ha cerrado y no permite trabajar. Podríamos manejar para ese grupo de Iquitos, por ejemplo, que tienen menos capacidad de trabajo, hacerlo a mano por grupos pequeños. Para aplicar una medida de suspensión perfecta, primero se deben agotar las vacaciones, ¿no? Previamente. Todas las vacaciones primero, antes de aplicarlo, ¿no? El tope es hasta 90 días calendario que les decía, bueno, sí, genera mala reputación, pero las empresas pequeñas que realmente están afectadas, estoy segura que el ministerio va a aprobar estas suspensiones, ¿no? Este texto que hay aquí lo puse antes de lo que decretara hoy día el gobierno. Hoy día el gobierno, la posición del ministerio hasta hace unos días era la prohibición de la medida, y así lo decía la ministra, y recién ahora, en estos días, ya ha comenzado a decir sí, hay que aplicarla, ¿no? ¿Qué más? Bueno, posición, ya no es la posición del ministerio, pero era de que la suspensión perfecta debería darse en algunas comisiones. Y bueno, ¿qué se va a presentar? ¿Qué es lo que ha salido en algunas noticias? 1 de cada 4 trabajadores posiblemente se quede sin empleo. Es un poco las estadísticas a raíz de esta situación, si no es más, ¿no? Y bueno, y está la polémica retiro del 25%. Voy a pasar a las preguntas. A ver, doctora, ¿qué pasa me pregunta Rafael Augusto Reintería. Doctora, ¿qué pasa con los locadores del sector público que suman como 600.000 personas? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que pasa? Si es que van a verse afectados si se aplican estas medidas, sí, se supone que el gobierno ha aplicado estas medidas para el sector privado y para el sector público. De todas maneras, ¿no? Si eres trabajador administrativo de una empresa de telecomunicaciones, ¿en qué escenario estás? Las empresas de telecomunicaciones tienen si eres un trabajador de telecomunicaciones es una labor esencial, pero si eres administrativo posiblemente tu empresa diga, ¿sabes qué? El grupo trabaja y los demás, no necesito trabajar con la fuerza al 100%, porque lo que se quiere es que trabajen lo menos posible, ¿no? Va a depender de la definición que tenga la empresa, si es que vas a estar en trabajo remoto o simplemente con licencia. Esa definición la decide la empresa, ¿de acuerdo? Si te establece que vas a realizar trabajo remoto, entonces vas a tener tu sueldo normal y no vas a tener que compensar horas a posterior. Si te indica que no es necesario tus labores en estos momentos, entonces vas a estar con licencia con goce y vas a tener que compensar esas horas a tu retorno, si es que no te solicitan la compensación contra vacaciones. ¿Qué sucede con los docentes universitarios, universidad privada o nacional? ¿Qué diferencias existen y podrían existir? Bueno, la actividad universitaria y los colegios se han reactivado el 6 de abril. Muchos profesores ya están dando clases virtuales. Habrán algunos que no lo están dando porque no es posible. Pero por lo general todas las universidades y colegios se han activado. Por lo tanto, ese trabajo que se está haciendo de manera virtual es el propiamente dicho, el trabajo remoto, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores que no están en planilla? Los trabajadores que no están en planilla son locadores de servicios, están por recibos de honorarios.
Y esta modalidad es solo aplicable para los trabajadores con vínculo laboral, no para los que están con recibos de honorarios. Ahora, pero si yo, por X razones, estoy haciendo trabajar a un profesional, pongamos mi caso, abogada, que me están pagando por recibo de honorarios y estoy haciendo un trabajo efectivo de asesoría, de consultoría, clases y todo lo demás, por más de que no sea un vínculo laboral y sí se está llevando a cabo el servicio, es mi obligación pagarle a esa persona, ¿de acuerdo? Habrá personas que están con recibos de honorarios que no pueden hacer un trabajo remoto, y en esos casos no aplica una licencia con goce de haber, ¿de acuerdo? Porque no tienen vínculo laboral y lamentablemente esa sí es la situación. ¿Qué pasa con los trabajadores part-time? Lo mismo. Los trabajadores part-time se mantiene su régimen, trabajan menos de 4 horas y si es viable van a poder trabajar de manera remota, y si no, se aplica licencia por esas 4 horas. Eso es lo que ellos tendrían que compensar, ¿no? 3 horas 59 minutos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas mayores de 60 y cómo van a hacer su trabajo remoto en el sector público? Las personas mayores de 60 son personas de riesgo, no pueden ir a trabajar de manera presencial, tienen que hacer su trabajo a través de trabajo remoto, ¿de acuerdo? No pueden ir, y si no pueden hacer su trabajo a través de trabajo remoto, entonces tienen que hacerlo a través de una licencia con goce, es decir, no van a trabajar, van a estar con licencia. El sector público debe haber establecido ya sus propias reglas, ya debe haber estado estableciendo si está haciendo reducción de remuneraciones, si está haciendo licencias sin costo. Ojo, todas ellas obviamente son con acuerdo, ¿de acuerdo? ¿No? Salvo las vacaciones que, como les digo, ya se aprobó. Clarisa me pregunta, respecto a las vacaciones, ¿qué pasó si el trabajador programó con anticipación sus vacaciones en un periodo comprendido en la emergencia y ahora se retracta de dicha solicitud? ¿El empleador está obligado a modificarlas? Dentro del boletín que publicó el Ministerio de Trabajo, es anterior, señala que sí, que el empleador está en la obligación de modificarlas porque no se va a poder llevar a cabo. Sin embargo, mi recomendación es que se llegue a un acuerdo con ese trabajador para que esos días lo use como vacaciones. Finalmente, si no está trabajando, tiene que compensar contra vacaciones, porque aún cuando no pueda salir, igual no está prestando servicios, ¿no? Estará haciendo cosas dentro de su casa, pero no está trabajando. Entonces, si el trabajador que programó sus vacaciones de manera anticipada no puede realizar trabajo remoto, recomiendo que compensen o sea, que lo ubiquen en licencia con goce y contra vacaciones. Me pregunta Cristian si se puede aplicar, si se puede despedir dentro del periodo de prueba en la cuarentena, ¿no? Sí se puede hacer un despido por periodo de prueba, siempre y cuando el sustento de alguna manera no sea la cuarentena, ¿no? Pero sí es viable. A las mamás gestantes y las lactantes, ¿no? Las mamás gestantes, todo lo que es descansos médicos que se hayan dado durante la cuarentena, las mamás que están con pre y postnatal, se respeta. En el caso de ellas, están con descanso médico. Si un trabajador se enferma durante la cuarentena y le dan un descanso médico, también se varía el descanso, la licencia por el descanso médico, ¿sí? ¿Queda claro? Es decir, yo estoy con licencia en estos momentos, con goce de haber compensable, y de repente me enfermo, de repente, no por el COVID, pero tengo alguna enfermedad que amerita que me dé un descanso médico. Claro, ustedes me dirán, pero ¿a qué clínica voy a ir? Bueno, por emergencia están atendiendo y sí están dando descansos médicos. Entonces, con esos descansos médicos, el trabajador sustenta que ya no va a estar en licencia, sino con descanso médico. Y lo mismo pasa con las mamás gestantes, que ellas, si están con el periodo pre y postnatal, se mantiene, queda igual, ¿no? Ahí no hay que tienen que trabajar o que tienen que hacer trabajo remoto. Luego, la suspensión perfecta de labores es igual a la licencia sin goce de haberes. En concreto, sí. Sí, o sea, en la práctica, más que en concreto, en la práctica sí es lo mismo.
Paul me pregunta eso, ¿no? Si sí, porque durante la suspensión perfecta de labores no pagó sueldo y durante la licencia sin goce de haberes tampoco pagó sueldo. ¿Cuál es la diferencia? Que la licencia sin goce voy a tenerla que celebrar 1 a 1 con cada trabajador, ¿de acuerdo? Tiene que ser por acuerdo. Mientras que la suspensión es unilateral, yo la presento al Ministerio de Trabajo y yo decido que tengo que llevar a cabo una suspensión. Claro, que en el tema de la suspensión está que el Ministerio de Trabajo nos la tiene que aprobar, ¿no? Y si yo la aplico y después de un mes el Ministerio de Trabajo me contesta que no me autoriza, yo tengo que reintegrar a los trabajadores sus sueldos durante ese tiempo. Me dice Felipe Azaña, si mi empresa puede tener ingresos por cobro de facturas pendientes, aunque mis operaciones actualmente están suspendidas, ¿eso sería un factor para no aprobar la solicitud de suspensión perfecta? ¿No hay criterios claros sobre la suspensión? Bueno, sí, les cuento que no hay criterios claros por la suspensión porque en la suspensión tiene ya 30 años desde que existe, la suspensión perfecta de labores desde el año 91. El gobierno ha aprobado muy pocas, o el Ministerio de Trabajo ha aprobado muy pocas suspensiones, muy pocos ceses colectivos y suspensiones cuando han habido realmente casos fortuitos de fuerza mayor, sí las ha aprobado, pero también es muy reacio a aprobarlas, ¿no? Entonces, ante la pregunta, si tengo una parte que necesito trabajar y otra parte puedo suspender, sí, se puede suspender por sectores. Lo que no puedo hacer es decirle a todos los administrativos, Pepe Pérez, tú sí trabajas, Luis Fernández, tú no trabajas porque tú estás suspendido y José Luis, tú tampoco. O sea, no puedo hacer diferencias dentro de una misma área. Si toda tu área de facturación va a trabajar, entonces todos ellos no están suspendidos y puedes a todas las áreas generar una suspensión perfecta de labores, pero tiene que ser por áreas. Me preguntan, ¿se suspende el descuento de la ONP? No, el gobierno no ha previsto la suspensión del descuento de la ONP, solo ha previsto la suspensión de la AFP. ¿Por qué? Bueno, supongo porque no puede, afectar este fondo solidario, ¿no? Que se vería afectado con esto. ¿Qué más? El personal de riesgo no puede hacer trabajo remoto, ni tiene vacaciones. ¿Y qué puedo hacer, no? El personal de riesgo, si no tiene vacaciones, si no puede hacer trabajo remoto, va a estar acumulando horas. Pero ¿qué cosa puedo hacer? Más que hacer una suspensión, porque van a ser unos cuantos, lo que yo puedo hacer es hacer licencias sin goce de haber, celebrar con ellos licencias sin goce de haber. Y en ese tiempo lo que yo también puedo manejar es darles algún tipo de adelanto futuro. Es decir, porque también tengamos en cuenta que nuestros trabajadores necesitan llevar dinero a sus casas. Entonces, como acumulación de horas a mí no lo voy a poder compensar a futuro, yo lo que le puedo decir a mi trabajador es, mira, tú eres un trabajador de riesgo, no puedes venir a trabajar, tampoco puedes hacer trabajo remoto. Entonces hagamos lo siguiente, te voy a tener una licencia sin goce de haber, ¿de acuerdo? Durante 2 meses, un mes, pero te voy a dar adelantos de sueldo futuros, que se descontarán en cómodas cuotas, ¿no? O sea, de repente y calculemos el neto que necesita cada trabajador, ¿no? Yo de repente gano 3.000 soles, pero mi neto es 2.000. Entonces, de repente le puedo prestar, no sé, 1.500 o 1.000 soles o un adelanto de sueldo, porque también seamos conscientes que nuestros trabajadores necesitan llevar comida a sus casas, ¿no? Me dicen, ¿qué pasa si un trabajador tiene descuento, estas retenciones judiciales? Si un trabajador tiene, pero por no tener trabajo no se puede hacer por la web, ¿habría alguna complicación en hacerlo en la cuarentena? Ok. En esos casos, lo que hemos estado coordinando es que las alimentistas vayan al Banco de la Nación, lo cual pueden hacer, pueden ir y caminar, y abran una cuenta de ahorros para que nosotros le depositemos vía web, ¿de acuerdo? O les hagamos transferencias bancarias. Si no lo abren en el Banco de la Nación, en cualquier banco pueden abrir una cuenta, todo esto se puede coordinar con ellas a través, o ellos, a través de mail, e indicarles que abran una cuenta en el banco de su preferencia y nosotros les vamos a depositar ahí. ¿De acuerdo? O sea, sí es una limitación aquellos
Yo sé que en las retenciones judiciales normalmente nos dicen, deposítese en el Banco de la Nación, o entréguese un cheque, o consígnese, peor todavía, consígnese en el Poder Judicial. La recomendación es que se coordine en estas cuentas para no afectarlas. Pero si no se puede porque nosotros hicimos los intentos y ellas ya no y ellos ya no lo gestionaron, sí, efectivamente esto se posterga hasta el retorno de cuarentena porque no tenemos los medios de hacer el depósito. Pero sí es bueno demostrar que hemos tratado de procurado que la mayor cantidad de personas no se vea afectada. Queremos ayudar a nuestras alimentistas. Tengo entendido que en la suspensión perfecta de labores sí se tiene beneficios como retiro de CTS, AFP, para que se garantice un ingreso económico durante ese periodo. Sí, el día de hoy se ha publicado. Eso se ha publicado el día de hoy. Hoy día la ministra, como les decía, ha autorizado la suspensión perfecta de labores para aquellas empresas que no pueden, que tienen problemas económicos, así lo ha puesto, que se van a ver, que van a tener un impacto económico, y no solamente para las que van a tener un impacto económico, sino que además no pueden compensar horas, por la cantidad de horas no lo pueden compensar. Entonces, ¿qué ha dicho? En la suspensión perfecta de labores te autorizo y en ese interín ustedes, trabajadores, van a poder retirar su CTS y van a poder retirar la AFP. Ahorita no tengo los montos porque, como les dije, ha salido el día de hoy, pero sí, el gobierno ha dado un paliativo para que estos trabajadores no se vean afectados sin sus sueldos, ¿no? Entonces, en los que apliquen suspensión perfecta van a tener, estos trabajadores van a poder sacar su CTS en la medida que tengan, ¿no? Porque va a depender de qué tanta rotación tienen ustedes y qué tanta gente realmente tiene CTS, ¿no? Bueno, mis estimados, espero que este webinar les haya servido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto poder haber compartido con ustedes este tiempo. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego.